El Estadio de Gran Canaria, hogar del equipo Las Palmas, se prepara para una remodelación sin precedentes, el cual se transformará para ser un espacio vivo, dinámico y sostenible, diseñado para ser utilizado los 365 días del año. El Estadio de Gran Canaria es la infraestructura deportiva más importante de las islas. Su reforma integral y ampliación busca cumplir con los indicadores que exige la FIFA para ser sede del Mundial 2030, que lo van a convertir en un lugar singular. La reforma no solo apunta a cumplir con los estándares de accesibilidad y sostenibilidad, sino también a crear una infraestructura que genere valor económico para la isla, con el objetivo de que el estadio sea un referente a nivel internacional. El nuevo recinto estará preparado para eventos deportivos, culturales y festivales, alineado con los estándares de los grandes estadios del mundo. En el canal ya hay videos donde hablo de los futuros estadios de España, por si quieren verlo. El Estadio de Gran Canaria fue inaugurado el 8 de mayo de 2003 para ser la sede de Las Palmas, reemplazando al Estadio Insular. Diseñado originalmente como un estadio multiusos con pista de atletismo, se remodeló posteriormente, eliminando la pista para acercar las gradas al campo y convertirlo en un recinto específico para fútbol. En el momento de su inauguración, el aforo del Estadio de Gran Canaria tenía capacidad para 30.000 espectadores. La remodelación ejecutada en 2014 elevó esta cifra hasta los 32.392 espectadores de aforo actual. Los planes de ampliación del Estadio Gran Canaria surgieron para sumarse a la iniciativa de albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2030, y la idea resultó ser un éxito. España se convirtió en coanfitriona del campeonato, y el Estadio Canario figuró entre los estadios designados para el torneo mundialista. En lugar de realizar el diseño presentado en mayo de 2023, las autoridades organizaron un concurso de arquitectura para un nuevo concepto, al que se presentaron varios estudios de renombre de todo el mundo. Las propuestas debieron contemplar aspectos clave como la calidad arquitectónica, el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética y la integración del estadio en el tejido urbano de la ciudad. 9 equipos de arquitectos fueron seleccionados y preseleccionados para la fase final del concurso. Entre ellos se encontraban IDOM, Estudio Lamela y Ayesa. La selección del concepto ganador fue la del estudio L35 Arquitectos, conocido entre otros por su trabajo en el diseño de la reciente ampliación del Estadio Santiago Bernabéu. El proyecto denominado La Nube propone un recinto con una forma más coherente y cerrada, acercándose más a los estadios modernos, con un perfil típicamente futbolístico. El proyecto consiste en reconstruir las gradas situadas detrás de las porterías para acercarlas al terreno de juego. La grada norte, hasta ahora la más baja, pasará a tener la misma altura que las gradas vecinas, mientras que la sur crecerá aún más, recibiendo una planta superior adicional con un contorno curvo. La ampliación de las gradas aumentará la capacidad del Estadio Gran Canaria a los 44.484 espectadores, donde ampliarán considerablemente las zonas de asientos de primera categoría y de hospitalidad. Otro cambio radical será el nuevo tejado, que cubrirá por completo las gradas. La cubierta, junto con una fachada finamente ondulada, formará una enorme envoltura de color claro, que cubrirá todo el estadio y será el elemento más visible de la idea de todo el concepto de la nube. La nueva fachada estará hecha con un translúcido material como cubierta exterior metálico, que servirá de cerramiento del estadio a través de materiales captabrumas, que generarán una sensación envolvente en el recinto, y atraparán la humedad, generará agua y energía para garantizar la autosuficiencia del recinto, un diseño arquitectónico que ya existe en recintos como el Allianz Arena y el San Mamés. Esta cobertura exterior de materiales translúcidos permitirá proyectar diferentes animaciones. Un videomarcador panorámico situado en el tejado será también una innovación significativa. Además, el estadio se concibe como un espacio multifuncional, con zonas de restauración, salas de congresos, nuevas tiendas, bares, así como el Museo del Club de Las Palmas y un hub de innovación deportiva, garantizando un uso continuo de la instalación. También se ha proyectado la creación de 4 plazas, una por cada entrada del estadio, para la congregación y la unión de los fanáticos, además de un salón de congresos interior, con vistas también al terreno de juego que se ubicará en la actual sala de prensa del estadio. Las obras para transformar el Estadio de Gran Canaria en una de las sedes oficiales del Mundial de Fútbol 2030, que tendrán un costo de 101 millones de euros, están previstas para finales de 2025 o, como muy tarde, principios de 2026, y concluirán en junio de 2029 para su reinauguración.
La demolición de la infraestructura afectará a 3.360 metros cuadrados de los 5.994 metros cuadrados de superficie construida y se ejecutará mediante técnicas controladas, utilizando maquinaria especializada, herramientas manuales y robots de demolición teledirigidos, con un procedimiento que permitirá preservar la estabilidad del resto de la estructura y garantizar la operatividad del estadio durante toda la remodelación. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la remodelación del Estadio Gran Canaria para el Mundial 2030? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima, bye.